Bueno, vamos a empezar, chicos. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un gusto darles la bienvenida al evento Querétaro Digital en tu Uni Ruta Estudiantil. Para dar inicio a este evento, damos la bienvenida a nuestras autoridades e invitados especiales. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al director de Gobierno Digital e Innovación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, el licenciado Juan Carlos Nieve Torres. Nos acompaña también el coordinador de emprendimiento de la Facultad de Informática, el maestro Juan José Alcacio. También vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señorita Laura Esmulia, representante de Tecnolochicas Querétaro. Y por supuesto, a nuestra conferencista estelar, Aciel Medina, Tech Influencer. Y a toda la comunidad estudiantil que hoy nos acompañan, sean bienvenidos todas y todos. Ahora bien, les pedimos amablemente al licenciado Juan Carlos Nieves Torres, director de Gobierno Digital e Innovación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, nos brinde un breve mensaje, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien. Voy a parar un tantito para verlos mejor, conocer de qué semestre son. A ver, levanten por favor la mano los que son de primero, segundo o tercer semestre. De cuarto a sexto, ¿quiénes son? Y ya en adelante. Muy bien, pues déjenme les cuento, hace exactamente 27 años yo estaba entrando a la Facultad de Informática, esta Facultad de Informática, no estaban en este edificio, estaban en Avenida Universidad. Hace 27 años inicié esta carrera y recuerdo cómo en el curso propedéutico, que no sé si se estile todavía, pero iban a platicar los de último semestre con los que querían entrar a la facultad. Y desde hace 27 años recuerdo eso, que el que nos fue a dar la plática nos decía, la carrera de informática únicamente te sirve para saber que no sabes nada de informática, pero eso es bastante, y coincido, ¿no? Sin embargo, al día de hoy, 27 años después, las cosas han cambiado, ha cambiado evidentemente la tecnología, las metodologías, pero también la competencia, ¿no? La competencia que ustedes tienen y la que se van a enfrentar cuando salgan. A la competencia que se van a enfrentar cuando salgan al mundo laboral. Y yo les diría que hoy en día terminar una carrera como esta o cualquier otra ya no es suficiente, ¿no? En el mundo laboral ya no es suficiente. Y no me refiero a que estudien una maestría o estudien otra carrera o un doctorado y demás. Eso evidentemente se dará. Pero me refiero a su formación ahorita que están en esta etapa de estudiar su carrera. Yo los invito a que estudien, aparte de lo que llevan, otras cosas, ¿no? Y ustedes saben mejor que yo que hay mucha disponibilidad de cursos, que estudien certificaciones, que se preparen, que entren a eventos, a bootcamps, a todo lo que ustedes vean, todo éntrenle, todo suma. Y eso los va a diferenciar. Les platicaba yo en un evento pasado, les decía, no sean una Coca-Cola. Y les explico por qué. Cuando ustedes llegan al Oxxo, abren el refri donde están las Coca-Colas y todas son iguales. Entonces simplemente agarras la que te queda a la mano, la que sea, indistintamente. Y eso pasa en estos momentos cuando solo estudiamos una carrera, vamos a ser igual que todos los demás. Vamos a hacer una Coca-Cola, pero si nos seguimos preparando de manera personal, como les decía, con certificaciones, con diplomados, participando en eventos y demás, vamos a tener un diferenciador desde antes de que salgamos de la universidad. Entonces, hoy nosotros les vamos a brindar aquí un par de oportunidades para que se sigan preparando y motivarlos. Estoy convencido que después de la plática de Aciel van a estar muy motivados y que se sigan acercando a nosotros como Poder Ejecutivo. Ahorita les vamos a platicar rápidamente de un programa de Tecnolochicas, pero tenemos muchos programas en el Poder Ejecutivo que ayudan a complementar esa formación que ustedes están teniendo aquí en la universidad. Deseo y estoy seguro que aprovechen esta plática de Aciel, que en verdad yo después de escucharla 6 veces, será la 7ª, me sigue encantando cómo platica su historia Aciel. Muchas gracias.
Agradecemos al licenciado Juan Carlos Nieves por su mensaje. Ahora bien, vamos a escuchar al maestro Juan José Alcacio. Bueno, yo también me voy a parar. Primero, agradecer al Poder Ejecutivo el que nos hayan tomado en cuenta para traer esta conferencia. El agradecimiento por parte de la doctora Gaby. Ella no nos pudo acompañar el día de hoy por temas de agenda, pero bueno, les envía un saludo y el agradecimiento. Y pues bueno, yo voy a ser muy breve, les comparto que cerramos con broche de oro 3 años de un programa de emprendimiento que la doctora Gaby me invitó a crear hace 3 años. Seguimos trabajando, hemos hecho muchas cosas en estos 3 años, pero bueno, este es el último evento que vamos a hacer en este periodo de la doctora Gaby y pues bueno, creo que no lo podíamos cerrar de mejor manera, ¿no? Entonces coincidió, pero bueno, muy agradecidos. Ustedes han sido testigos de todo lo que se ha hecho. Ella siempre su instrucción fue conseguir y buscar cosas que a la facultad sirvieran para buscar la innovación, para ver cómo podíamos acercarles a ustedes cosas distintas, ¿no? Cosas que los hiciera pensar de manera diferente. No necesariamente todos van a terminar siendo emprendedores, eso nos queda claro, pero sí lo que queríamos era buscar que tuvieran una manera distinta de pensar, que es lo que generalmente tiene alguien que busca emprender algo en algún momento, sea lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, todo esto suma, ya tenemos una relación larga con Juan Carlos, con gente que está en la Secretaría de Finanzas y en el Poder Ejecutivo, que hemos hecho muchas cosas y seguramente seguiremos haciendo más. Entonces, muy agradecidos y pues un saludo para todos ustedes de parte de la doctora Gaby y pues disfruten la conferencia. Gracias. Agradecemos al maestro Juan José Alcacio por sus palabras. Ahora bien, los vamos a invitar a pasar del lado de la audiencia y permanecer de pie para tomar la fotografía con nuestra comunidad troyana. Por favor. Y les pedimos a ustedes que nos apoyen a ponerse de pie para la toma de fotografía oficial, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación de la licenciada Laura Smulia, a quien cederé la palabra para que nos hable un poco más con respecto al programa de Tecnológicas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto estar aquí, gracias por abrir las puertas. Bueno, yo soy Laura, soy gerente del programa de Tecnológicas en Estados Unidos y estoy aquí, pues vivo aquí en Querétaro y aquí representando el programa y explicándoles una oportunidad súper padre que tienen aquí para volverse desarrolladores de páginas web super pro con el programa de Tecnológicas. Pero antes de que hablo del programa, les quiero invitar a pensar en una persona que admiran muchísimo en tecnología. Y si quieren, den la vuelta y les cuentan la persona que está sentado a la par. Y les doy un minuto, como alguien que admiras muchísimo en tecnología. Puede ser alguien famoso, una maestra, profesor, algo así, un familiar inclusive, alguien que admiras. Vaya, ok. Quiero que levantes la mano si pensaste en una mujer. 1, 2, 3. Ok, aquí somos un poco más de 150 personas. Entonces, quiero que tomamos en cuenta este reto que enfrentamos las mujeres cuando buscamos ser el cambio en tecnología.
Estoy segura que todos que estamos aquí creemos que el futuro de este mundo es tecnología, ¿no? Y sabemos que ahí están los trabajos mejor pagados en el futuro. Y sabemos que las mujeres necesitamos un espacio en la mesa para no solo buscar esos trabajos, pero empezar a escalar y subir en las empresas de tecnología nivel mexicana a nivel mundial. Entonces, Tecnolochicas es una oportunidad de hacer eso. Si me pueden apoyar con poner el siguiente slide. Muchas gracias. Entonces, el programa de Tecnolochicas Pro está aquí en Querétaro gracias al apoyo de Querétaro Digital. Han sido unos aliados increíbles apoyando el futuro de tecnología aquí en el estado y apoyando pues a las mujeres que quieren buscar las herramientas digitales para poder sobresalir en este nuevo futuro. Ahorita tenemos una inscripción de este curso que está abierto hasta el 13 de mayo y ahorita les practicamos un poco cómo es y las clases empiezan el 20 de mayo. Y será lunes a jueves de 19 horas a 21 horas y media. Y son 40 horas en total el curso. ¿Sí me apoyan con? Gracias. Entonces, básicamente son 40 horas, pero ¿qué son 40 horas? No van a ser 40 horas donde están escuchando una maestra hablar y hablar y hablar, sino son 40 horas de práctica, ¿no? Entonces aprenden un poco de teoría y luego, ok, vamos a empezar a crear. Todos los cursos de Tecnolochicas terminan en un proyecto final, entonces en este caso crean un portafolio que demuestra todo el trabajo que están haciendo. Es algo pues que pueden usar en un futuro en vez de solo una CV, pues que pueden decir, ok, esas son todas las cosas que yo sé hacer en el mundo digital y ponerlo para una empresa o en una aplicación de trabajo en el futuro. Y ahorita el programa está diseñado para mujeres y enseñamos todo de programación, conocimiento básicos de diseño y obviamente el programa está orientado para mujeres para justo romper esas brechas que hay y cerrar las brechas que hay en el mundo de tecnología. Entonces, ¿quiénes son las personas que buscamos? Buscamos las mujeres jóvenes de educación media superior y universidad de 17 a 24 años. Entonces, no necesaria, o sea, aquí si te interesa mucho, genial, aplica, los invitamos siempre, pero veo muchos hombres aquí también. Entonces, si eso dices, oye, no aplica para mí, pero yo tengo una amiga, yo tengo una hermana, yo tengo una primita, ¿no? Que a lo mejor podría beneficiarse de ese programa, pues les invitamos que comparten la oportunidad. Ahorita, gracias al apoyo de Querétaro Digital, estamos ofreciendo 100 becas, entonces el curso es totalmente gratis para las primeras 100 personas que se inscriben. Entonces es una súper oportunidad. Y luego, ok, ¿cómo sales del otro lado? Invierto mis 40 horas y ¿qué gano de participar en el curso? Sales como un desarrollador de front-end o en ciencia de datos, entonces tienes la formación, la información para poder y te certificamos eso. Ayudamos a crear un perfil en LinkedIn y una creación justo de tu CV. Y bueno, obviamente aparte de eso desarrollas las habilidades de programar. Y tenemos una bolsa de trabajo también de parte de la Fundación Televisa que podrían vincularse con tu portafolio si terminas el curso y si es un éxito. Ok, aparte de todo lo que ya expliqué, algo que a mí se me hace muy diferente sobre Tecnochicas es que es un espacio seguro. Entonces, para las mujeres que estamos aquí, sabemos que no siempre hay muchos espacios seguros en clases de tecnología, de expresar ideas, de probar cosas nuevas, inclusive de fracasar, ¿no? Entonces, Tecnochicas está buscando crear este espacio seguro. Y bueno, claro, vas a aprender de modelos role con historias inspiradoras que ojalá que la próxima vez que venga ya estamos pensando en más mujeres cuando hago la pregunta y quién es tu modelo
tu modelo de alguien súper wow, exitoso en tecnología, ¿no? Listo. Entonces, aquí tienen un código QR. Si les interesa aplicar para programas, les invitamos que escanean el código QR. También, si quieren sacarle una foto, está la coordinadora de Tecnológicas Pro, Pamela, que está aquí. Y si quieren compartirlo por redes sociales, otra vez, si conocen a alguien que podría estar interesada, pues les invitamos a aplicar. Y para las primeras personas que se inscriben, los primeros 6 recibirán una camisa, un libretito y una pluma de parte de la Fundación Televisa y de Tecnológicas. Y pues los demás que se inscriben recibirán también una camisa. Entonces, súper agradecida por el espacio. Espero ver mucho de ustedes en el curso de Tecnológicas Pro. Y cualquier cosa o pregunta después, aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, Lau. A continuación, Aciel Medina, Tech Influencer, nos impartirá su conferencia Tu voz en STEAM, el poder de compartir y crear. Aciel Medina es una destacada estudiante de Ingeniería Robótica, ha demostrado ser una figura relevante en la promoción y divulgación del ámbito STEAM en México. Desde 2019, su dedicación a compartir conocimientos la ha consolidado como una referencia indiscutible en el sector. Gracias a su profesionalismo y compromiso, ha establecido colaboraciones con corporaciones tecnológicas de renombre como Google y Huawei, y ha sido designada embajadora de Steren. Recientemente, fue parte del Campamento Aeroespacial de América Latina. Aciel aspira a estudiar una segunda carrera en aviación y continuar con su propósito firme de fomentar la integración de más jóvenes en la disciplina de ciencia y tecnología, contribuyendo al desarrollo de la innovación en México y más allá. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, para recibirla. Gracias. Hola. ¿Cómo están? Yo sé que se siente el calorcito desde hace días, los entiendo. Entonces voy a tratar también de ser breve. Ay, listo. Entonces, bueno, pues mi nombre es Aciel Medina, tengo 24 años y cuando nos hacen esta pregunta tan cliché de quiénes somos, ¿cuál es la historia que contamos? Soy Aciel Medina, tengo 24 años y a los 16 años tomé la decisión de terminar con mi vida. ¿Cómo alguien a los 16 años, cómo una niña a los 16 años podría tomar una decisión así? Era solo una niña. Hablemos de depresión como lo que es, como una enfermedad silenciosa, terminal, y que estoy segura que, así como yo muchas veces he sentido esta clase de tristeza inexplicable de la que no sé cómo salir, muchos de nosotros la hemos sentido. Me gusta pensar en la depresión como una analogía en la cual nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba. Y cada vez escarbamos y caemos más bajo. Pero la buena noticia es que siempre hay una cuerda lo suficientemente larga para sacarnos de ahí. Y como ya sabemos lo que se siente estar allá abajo, cuando salimos decimos, no quiero regresar. Y entonces brillamos todavía con muchísima más intensidad. Fue un sábado por la mañana, no recuerdo mucho, cuando mi papá me encontró estaba prácticamente inconsciente. Recuerdo que me cargó en brazos y mi último recuerdo fue bajando las escaleras. De pronto desperté en una cama de hospital. Mi salud era crítica, no sabían cómo muchos de mis órganos iban a reaccionar. Y entonces pasé una semana internada en el hospital. Mi salud comienza a mejorar, pero no me podían dar el alta. Porque resulta que cuando un paciente llega en estas condiciones a un hospital, no se le puede dar el alta hasta que, número 1, se tome una declaración y, número 2, sea evaluado por el departamento de psiquiatría. Yo en el hospital en el que estaba no había psiquiatría, entonces me trasladan al Hospital de León y de ahí me trasladan al Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México. Les voy a ser bien sincera. Entrar a un hospital psiquiátrico ha sido uno de los momentos más impactantes de mi vida y sé que no solo de la mía, sino la de toda mi familia, de mi mamá que me acompañó incluso ese día.
¿saben? Ir camino a Ciudad de México, escuchando las sirenas, el estrobo de las sirenas, sin saber qué estaba sucediendo, y entonces de pronto te encuentras frente a una psiquiatra que comienza a estudiar, a hacer análisis y te dice, tienes distimia. Se le conoce como distimia a esta clase de depresión crónica severa, y eso sucede cuando ciertos químicos en tu cerebro no se perciben de la manera correcta y entonces constantemente tienes periodos depresivos. Y entonces en ese punto la psiquiatra le dice a mamá, Asiel se tiene que quedar aquí de 1 a 2 meses. No puede regresar a casa, se tiene que quedar internada. Y entonces mi mamá me voltea a ver y me dice, ¿qué hacemos? Y entonces me acuerdo que vi a mi mamá a los ojos y le dije, mamá, por favor, te lo ruego, no me dejes aquí. Estoy aterrada, llévame contigo, haz lo que tengas que hacer, yo no me quiero quedar aquí, no me dejes. Y entonces sale 5 minutos, me dejan en este cuarto frío, vacío, y regresa y me dice, nos podemos ir. Resulta que mi mamá había tenido que firmar una carta en la que decía que si me sucedía algo a mí, ella se tenía que hacer responsable. En otras palabras, si yo tenía otro intento más, mi mamá iba a tener que ir a la cárcel por negligencia, porque se había dicho que yo tenía que quedarme internada y mamá había tomado la decisión deliberada de llevarme de la clínica. Regreso a casa y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que toda mi vida y la vida de toda mi familia había cambiado. Pasé los siguientes meses en terapia, en psiquiatras, y imagínense, a los 16 años, ¿qué podríamos estar haciendo? Yo no podía ni siquiera salir de la cama. Comía en la cama, no hacía absolutamente nada. Y entonces mi mamá, me acuerdo que me tomaba y me decía, por favor, reacciona, necesito que salgas de aquí, por favor. Y entonces, de pronto un día, no sé si han pasado por esos momentos donde de pronto hace clic algo, me di cuenta de algo, que ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis amigos, ni absolutamente nadie iba a poderme sacar de esa cama. La única persona que podía hacer algo y que podía salvarme era yo misma. Pero entonces, para eso, tenía que entender qué había pasado, cómo yo había terminado ahí, si yo era una niña feliz, qué era lo que había sucedido. Y entonces, ¿tenemos clicker? Si no, ¿me apoyan con presentación? Listo. Mirar hacia atrás no es una señal de debilidad, sino una muestra de coraje y determinación para reconstruirte vida. Muchas veces nos dicen que no volteamos al pasado, pero en mi caso sentía que era todo lo contrario. Tenía que voltear atrás para entender qué era lo que había pasado y por qué yo había terminado ahí. Siguiente, por favor. Tuve una infancia bastante común. Mis papás trabajaban de 7 de la mañana a 7 de la tarde, entonces yo fui a una escuela de tiempo completo. Eso me hizo ser una niña muy independiente. Siempre me encantaron las clases, me gustaban mucho las matemáticas, me acuerdo. Siguiente, por favor. Y bueno, había justamente algo un poquito, no voy a llamarlo diferente, pero algo que siempre llamaba mucho la atención, y era que a mí en lugar de gustarme jugar con muñecas y bueno, en general cualquier cosa, me encantaba jugar con los juguetes de mis primos, con las pistas, con los carritos, con el Terrenator, se los juro, yo toda la vida soñé con un Terrenator. Y uno de los momentos que a mí más me emocionaban era cuando llegaba Navidad y entonces yo podía ir a casa de mis abuelos y podía jugar pues, con los juguetes de mis primos, porque pues, yo cuando pedía algo, mis papás siempre hicieron un sacrificio enorme para poderme regalar algo, pero me acuerdo que una vez yo pedí una pista de Hot Wheels, de esas que salía volando el carrito, y me acuerdo que salgo y resulta que era una pista de Polly Pocket, color rosa, de vete a hacer las compras con Polly Pocket, ¿no? Entonces dije como, no puede ser. Y mi momento más feliz era llegar a casa de mis abuelos. Siguiente. La libertad no se encuentra en seguir los moldes y estereotipos de la sociedad, sino en abrazar nuestra esencia y ser fieles a nosotros mismos. Esta es una foto que la verdad es que a mí me encanta y trae una anécdota detrás. Y siguiente, por favor. Mi mamá me inscribía, me acuerdo, a clases de baile en esta escuela de tiempo completo. Decía que así él se vaya a baile, y entonces me acuerdo que cuando me recogía, yo salía así toda mugrosa, sudada, con la tierrita aquí pegada, y decía como, ¿qué pasó, niña? Bueno, años después llegó esta foto a mi familia, y ahí mi mamá me cachó que yo me salía y entraba a las clases de fútbol porque me chocaba ir a gimnasia, me chocaba ir a baile. Entonces esta foto es una de mis favoritas de la infancia. Siguiente, por favor. Y bueno, les platiqué que siempre me encantó todo el tema de las clases, así que gracias a eso
consigo una beca del 100% para estudiar en una secundaria privada y de ahí me gradué como el mejor promedio de la secundaria, así que me dan una beca para estudiar al 100% igual en una preparatoria privada. Comienzo a estudiar, pero no sé, muchos de aquí se sentirán identificados, no lo sé, no me acuerdo, pero se acordarán que en secundaria y en prepa es como esos momentos donde uno está forjando qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere hacer, qué no quiere hacer. Siguiente, por favor. La verdadera madurez no está en renunciar a nuestra esencia, sino en aprender a vivir con ella y a utilizarla para crecer. Entonces a mí en preparatoria me hacían muchísimo bullying porque decían, es que le gusta jugar le gusta el fútbol, tiene otro tipo de intereses, entonces ya sabrán, ¿no? Un montón de adjetivos que a mí me molestaban mucho, me hacían sentir mal y entonces empecé a reprimir muchísimas cosas que a mí me gustaban hacer, que ahora es súper común ver a una niña en un equipo de robótica, es súper común ver a una niña en un equipo de fútbol, pero al menos en ese momento era súper mal visto, o sea, como que no está bien, ¿sabes? ¿Por qué haces eso? Y entonces yo estaba creciendo, pero no estaba madurando porque estaba reprimiéndome a mí misma y entonces estaba ocultando y todo lo que hacía ser Asiel no existía en ese momento. Siguiente, por favor. Y entonces, eso junto a muchísimas otras cosas que sucedieron hizo que renunciara a mi vida. Pero la vida me estaba dando una segunda oportunidad, ¿no? Desde el momento en el que tenía a mi familia, tenía el apoyo de mis papás, desde ese momento la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Pero las cosas no son tan simples. Y entonces, en medio de estar entre terapias de psiquiatras y todo, yo decía, no, las cosas, no. Entonces me salgo de la preparatoria en ese momento y dije, yo ya no quiero volver a estudiar, yo ya no quiero ir a clases, yo quiero, pues, empezar una vida completamente distinta. Empiezo a trabajar en una papelería y me salgo de la escuela, yo ya no iba a regresar a estudiar y entonces me acuerdo que una tarde llega mi papá y me dice como, ¿qué hubo? La vida tiene que continuar, vamos a ir a ver una preparatoria. Me lleva a la preparatoria y gracias al promedio que yo traía como acumulado me dicen, me consigue mi papá una beca para estudiar, o sea, pide que se me dé otra beca y gracias a la vida me dan una segunda oportunidad para estudiar en otra preparatoria privada. Entonces regreso a clases y yo odiaba ir a clases. Yo era de las que se quedaba dormida, no entregaba nada, odiaba con todo mi ser ir a clases. Decía, yo termino la preparatoria y no regreso a la universidad. Esto es lo último que yo voy a hacer. Y entonces me acuerdo que un día, siguiente por favor, un profesor se me acerca y me dice como, oye Ciel, he visto que te gustan un montón las clases de sistemas, de computación, de robótica, pues ¿no quieres como inscribirte al equipo de robótica? Le digo, claramente no, o sea, no me voy a inscribir. Y entonces no me lo dijo una vez, ni dos veces, ni tres veces, me lo dijo el número de veces necesarias hasta que yo le dije, ok, ya, está bien, voy a ir a las clases, pero me vas a dejar en paz. Voy, me presento al equipo y me acuerdo que cuando me enseñan a usar el robot, cuando me dicen cómo programarlo, cuando me dicen cómo armarlo, como que algo volvió a hacer clic y dije, wow, quiero quedarme aquí, quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿no? Y entonces empiezo a ir a concursos, me mandan a concursar a Guadalajara, a León, a Ciudad de México. Y entonces en ese momento yo pasaba todas mis tardes 4 o 5 horas en el equipo de robótica y sentía que eso me llenaba. Entonces fue un proceso lento pero seguro, poco a poco, y empiezo a recuperar poco a poco mi vida. Siguiente. Comienzo a ir a estos campeonatos. Siguiente. Regreso a jugar fútbol en el Atlas, de hecho, reciente, y vuelvo a recuperar mis hobbies. Y pareciera que todo iba súper bien, ¿no? Llega el momento de entrar a la universidad. Yo había dicho que yo ya no iba a seguir con la universidad, pero digo, bueno, chance, puedo encontrar una carrera que me guste por ahí. Y entonces decido buscar una beca universitaria, ¿no? Entonces no toqué una puerta, ni toqué 2 puertas, ni toqué 3, toqué un montón de puertas, llené un montón de formularios, hasta que un día de pronto llega ese correo de parte del TEC de Monterrey que decía que me estaban dando una beca para estudiar con el 90%. Y entonces yo, emocionadísima, ya sabrán, llego con mi mamá y le digo, mamá, conseguí una beca del 90, ya me voy a ir a estudiar, no puedo creerlo. Y me dice, ¿a dónde vas? Tú sigues en tratamiento psiquiatra, tú sigues con psicólogo, tú no puedes vivir sola, así que no te puedes ir de aquí, cancela la beca, no puedes irte.
mamá, por favor, te lo juro que voy a hacer todo de mí, pero déjame ir a estudiar, por favor. Me dice, vamos a ir con el psiquiatra, vamos con el psiquiatra, y ya sabrán, yo rogándole también al psiquiatra, dice, vamos a intentarlo, ¿por qué no? O sea, si es algo que tú realmente quieres, vamos a darlo. Y me dice, de todos modos, siempre puedes regresar a casa, ¿no? Entonces siempre vas a tener. Y me vengo acá a Querétaro, siendo foránea, y bueno, no sé si algunos de aquí sean foráneos y se sentirán identificados conmigo, pero los primeros meses me acuerdo que yo me la pasaba llorando, la soledad, el estar con roomies que no conoces, el a veces quedarte dormido sin cenar porque, híjole, el presupuesto ya era para el siguiente día y si cenabas te quedabas sin comer el día siguiente, entonces mejor te ibas a dormir y entonces pasabas por un montón de situaciones así donde decías, chin, mejor estaría con mi mamá echándome unos frijolitos, lo que sea, ¿no? Y entonces, en medio de todo esto llega pandemia. Y llega pandemia y yo me regreso entonces a Celaya, yo soy de Celaya, entonces me regreso con mis papás y estando acá digo como, ¿qué hago, no? Y así como muchos de ustedes me bajo TikTok, la aplicación. Y entonces digo, ¿por qué no? Y me acuerdo yo agarro y digo, voy a subir un primer video y hago un video sobre mi carrera y veo que a la gente le empezaba a interesar, la gente, 100 personas, ¿no? Y entonces digo, bueno, voy a hacer otro video y otro video y otro video. Y de pronto me di cuenta que todas las tardes me encantaba hacer videos, me encantaba platicar cómo me estaba yendo en la escuela, qué era lo que hacía. Porque, a ver, me acuerdo que yo estaba en clases y cuando aprendía cómo funcionaba el foco, cómo funcionaban los protocolos de Wi-Fi, de Bluetooth, cómo la diferencia entre HTTP y HTTPS, decía, no inventes, es que todo mundo tiene que saber esto, de verdad, todo mundo tendrá que saberlo. Y entonces agarraba y hacía videos y me acuerdo que yo llegaba con mis papás y les contaba, no, es que esto, y mis papás así como, ok. Y entonces mi forma de compartirlo era a través de redes. Y ya después entendí que eso también es divulgación. Entonces, siguiente por favor. Siguiente. Entonces, a partir de ahí, esta es una de las frases que me he repetido desde hace 3 años, casi 4 años. El conocimiento se olvida cuando no se comparte. Y es una de las cosas que siempre que alguien me dice como, oye, ¿qué consejo das? El conocimiento se olvida cuando no se comparte. Yo estaba entendiendo que yo estaba teniendo una oportunidad enorme al poder ir en una universidad como esa y que no todos los jóvenes tienen la oportunidad de alcanzar a tener estudios de universidad. Entonces dije, yo tengo que, al menos por este medio, tratar de compartir todo lo que estoy aprendiendo. Siguiente, por favor. Si no sabes hacia dónde te diriges, cualquier camino te llevará allí. Y me acuerdo que estando haciendo estos videos, me llega como un mensaje, ¿no? Y decía como, hola, queremos que trabajes con nosotros, queremos que crees contenido para nuestra cuenta y te vamos a pagar. Y yo así como de, ¿qué? ¿Me vas a pagar? No hay manera, o sea, si quieres te lo hago gratis, pero ¿cómo me vas a pagar, no? Y entonces no podía creer que algo que para mí era un hobby se estaba volviendo un trabajo. O sea, aparte, yo en mi cabeza era como, ok, voy a estudiar, me voy a graduar, voy a estudiar una maestría, voy a estudiar un doctorado, y parecía que yo ya tenía como toda mi vida trazada en mi cabeza, y entonces, pero yo estaba haciendo videos y me estaban ofreciendo trabajar de hacer videos, entonces nada tenía que ver esto con lo otro, eso era lo que yo pensaba. Entonces digo como, pues déjame pensarlo. Siguiente, por favor. Y entonces digo, bueno, ¿por qué no? No pierdo nada, puedo este año trabajar en eso, me apoyo económicamente y pues veo qué va sucediendo. Siguiente, por favor. Objetivos claros, pero mente abierta. La vida es impredecible y habrá oportunidades inesperadas que solo podremos tomar si aprendemos a adaptarnos. Y de pronto me empiezo a dar cuenta que no era ya solamente un simple trabajo, sino que realmente tenía un gran peso y que realmente era algo que me estaba gustando hacer y que tenía cierto futuro profesional. Pero, ¿cómo le explicas esto a tus papás? ¿Cómo le explicas que un sueño que tienes que nada tiene que ver con lo que sucede ahora es algo que te está gustando y que te está dejando? Imposible, ¿no? Yo le decía a mi papá y me acuerdo que mi papá me decía, ¿qué estás haciendo grabando videos? Estás perdiendo el tiempo, ponte a estudiar, ponte a buscar ya tus prácticas profesionales para que entres a trabajar formalmente en una empresa. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, vas a perder la beca. Entonces todo el tiempo tenía esta clase de ideas. Siguiente, por favor. Y me aferré a este pequeño sueño que yo tenía y entonces me empezaron a invitar a ir a grabaciones, a trabajar con marcas de renombre como Google, como Huawei, como Samsung.
Y entonces yo no me creía todo lo que estaba pasando porque yo alguna vez como estudiante de ingeniería soñaba con trabajar con alguna de estas marcas, pero decía, no hombre, ¿cuánto tienes que trabajar? ¿Cuántas prácticas tienes que hacer? ¿Cuánto tienes que certificarte para poder llegar a este punto, ¿no? Y de pronto, sin aún graduarme, estaba teniendo oportunidades que ni siquiera yo podía creérmelas. O sea, ¿qué sigue, no? Siguiente, por favor. Deja de tratar de cumplir las expectativas de los demás, conócete y ve a tu propio ritmo. Y en ese punto digo, ya no puedo más, estaba trabajando, estaba estudiando y digo, me salgo de la carrera, dejo de estudiar. Y dije, no, a ver, ya empecé, vamos a terminar lo que ya empecé, siempre es bueno tener una segunda opción y entonces sigo estudiando, sigo trabajando, pero me voy a dedicar muchísimo más a mi trabajo y entonces voy a bajar la carga académica, voy a llevar menos materias, pero me voy a seguir llevando las dos cosas al mismo tiempo. Siguiente. Y entonces me invitan a empezar a dar mis primeros cursos, siguiente, mis primeras conferencias, siguiente, superar el temor a la crítica, dejar de buscar aprobación. Y me acuerdo muy bien que termina pandemia y mi papá me dice como, oye, pues qué onda, ya llegó el momento pues, de que regreses a Querétaro, ¿no? Y me dice, oye, necesitamos hablar. Tu hermana acaba de ganarse una beca para también estudiar en una escuela, pero yo económicamente solo puedo apoyarte a ti o a tu hermana. Entonces, o estudias tú o estudia tu hermana, así de simple. Entonces, imaginarán esta clase de encrucijada en la que te encuentras y yo en ese momento llevaba como 3 meses trabajando y ya sabrán, se me hizo bien fácil y le dije, mira papá, no te preocupes. A partir de este momento yo me voy a hacer cargo de absolutamente todos mis gastos y no solo de los míos, te voy a apoyar con mi hermana. ¿Y qué creen? Al mes le marco a mi papá llorando y le digo, papá, no tengo para pagar el gas. Me lo van a cortar, ayúdame por favor. Esa fue la última vez que le marqué a mi papá de esa forma, porque a partir de ese momento, contrario a, yo he sido la que ha estado apoyando económicamente a mi familia, de lo cual me siento muy, muy orgullosa y si alguno de ustedes trabaja, podrán sentir esto. Entonces, hasta ese momento que yo le dije a mi papá, mira papá, necesito que confíes en mí. Y me acuerdo que mi papá estaba negado y decía, no, es que mejor busca prácticas profesionales. Y hasta el momento en el que yo le mostré así mi cuenta de bancaria, fue cuando dijo como, bueno, tal vez tienes futuro profesional por ahí. Y entonces me entregó la confianza. Pero ¿cuánto no tuve que trabajar yo antes hasta que mi papá dijera, está bien, voy a creer en lo que estás haciendo y te voy a dar tu libertad de que tú sigas tu propio camino? Siguiente, por favor. Y entonces sigo en esta trayectoria y les voy a contar otra anécdota. Cuando yo entro a la universidad, me dejan una tarea y una de estas tareas era investigar sobre el CES. El CES era la feria de innovación y tecnología más importante del mundo, es en Las Vegas. Y me acuerdo que cuando yo estaba investigando sobre las innovaciones de este año, yo dije, no inventes, esto debe ser un sueño cumplido para cualquier ingeniero. Imagínate ver todo lo que se está haciendo, todo lo que se va a lanzar dentro de los siguientes años en un evento así. O sea, cómo te invitan, cómo le haces para llegar ahí. Yo decía, no, es un sueño. Hace 2 años tuve la oportunidad de ir a mi primer CES. Y me acuerdo que cuando llegué a Las Vegas era la primera vez que también yo salía del país y fue como de, wow. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿en qué momento pasé de donde estaba a este punto? Siguiente, por favor. Y entonces comienzo a seguir trabajando. Siguiente, por favor. Constancia, paciencia y sacrificio. Y en medio de estar estudiando y trabajando, pues obviamente empecé a dejar de comer, a dejar de dormir y me empiezo a enfermar. Y esta es una de las cosas que me gusta contar siempre en las conferencias y es bien importante encontrar un equilibrio entre la parte profesional, la parte académica y también la parte personal, porque si no sabemos encontrar un equilibrio, si nos vamos más de un lado de la balanza que del otro, lo único que vamos a lograr es llegar a estos famosos burnouts y que simplemente no queramos continuar y que por muy, muy arriba que estemos, digamos, no está valiendo la pena. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Y hablando un poquito de sacrificio, sí es verdad que tenemos que tener sacrificios. Me acuerdo que yo había veces donde falté a muchos días de las madres, ahorita que se acerca el 10 de mayo, que falté a muchísimos cumpleaños de mis papás por estar trabajando y entonces esas clases de sacrificios yo decía, ¿realmente valen la pena estar un domingo en alguna ciudad, tal vez haciendo algo que a ti te llena, pero extrañando a tu familia? Decías como, ¿realmente vale la pena? Y la respuesta ahora que digo es, sí, porque si no hubiera hecho eso no estaría ahorita donde estoy. Pero hay que tener un equilibrio.
hay que tener ambas cosas, sacrificio por equilibrio. Y sé que es muy complicado entenderlo, pero de verdad. Siguiente, por favor. Entonces me invitan a dar, doy mi primera TEDx y me invitan a seguir dando conferencias. Entonces yo al inicio yo decía, pero ¿qué voy a decir en una conferencia? ¿Qué voy a platicar? Y bueno, entendí que en realidad todos tenemos una historia que contar y que esta historia que tenemos que contar es pues lo que sucede con nosotros. Y sobre esto les quiero platicar un poquito de las soft skills. Las soft skills son todas estas habilidades de comunicación, habilidades blandas, habilidades que nos permiten conectar con otras personas. Siguiente, por favor. Y entonces me acuerdo que yo estando estudiando, yo estudio ingeniería en sistemas digitales y robótica. En esta ingeniería yo empiezo a decir, bueno, pero si yo estoy trabajando de esto, ¿cómo puedo hacer para prepararme? Entonces empiezo a tomar clases de teatro, clases de canto, clases de vocalización, todo pues para seguirme preparando en mis habilidades de comunicación, tal vez ya no tanto en mis habilidades técnicas, más bien en mis habilidades de comunicación. Siguiente. Siguiente, por favor. Una red de apoyo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y entonces, en medio de estas conferencias y eventos a los que me empiezan a invitar a ir, me acuerdo que yo conozco a Katia Chazarreta. Katia es la primera mujer mexicana en ir al espacio. Y me acuerdo que la conozco y le digo como, no inventes. Y platicando con ella me dice, oye, vamos a cenar. Vamos a cenar. Y resulta que ahí crece una relación y nos empezamos a llevar. Y un día me manda un correo, me dice, hola Ciel, voy a hacer un proyecto. ¿Le entras? Así tal cual, nada más. ¿Le entras sí o no? Pues va, no sabe ni qué proyecto era. Más tarde me dice, oye, voy a hacer el primer campamento aeroespacial en México y América Latina. ¿Quieres ser parte del campamento? Y le digo, claro que sí. Entonces digo, si no hubiera sabido relacionarme, si no hubiera perdido esa pena a hablar con las demás personas, tal vez nunca hubiera podido conocer a Katia, tal vez nunca hubiera estado ahí. Y la semana pasada estaba en China, en una ciudad que se llama Shenzhen. Shenzhen es una ciudad de tecnología, básicamente. Y estaba cenando con el CEO de Huawei. Yo sé, no me lo van a creer, pero de verdad hay fotos, si quieren se las muestro. Estaba cenando con este señor y una de las preguntas que yo decía, ¿qué hizo este señor para llegar aquí? O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué estudió? ¿Qué hizo diferente? ¿Cómo logras estar en ese lugar? Entonces me acuerdo que nos estaba platicando un poquito de sus hijos y era una plática como de amigos y entonces le digo como, pues, ¿qué estudiaste, no? Me dice, ingeniería química. Y yo, ingeniería química y ahora diriges una de las empresas más importantes de tecnología del mundo. Yo así como, ¿qué hiciste diferente, no? Entonces cuando empieza a hablar de todas esas soft skills, de la importancia de saber comunicar, de saber relacionarte, de saber vender tu proyecto, muchas veces estamos en hackatones y nuestro proyecto es impresionante, es increíble, pero no sabemos cómo presentarlo al jurado. Y entonces termina ganando el proyecto que tú decías como, ¿por qué? Pero resulta que lo comunicó tan bien en inglés, lo vendió tan bien que termina ganando ese proyecto. Y tú dices como, oye, pero el mío era mejor. Sí, pero la realidad es que siendo ingenieros es tan importante saber vender nuestros proyectos, es tan importante saber vender todo lo que estamos desarrollando o todo lo que estamos ingeniando. Siguiente, por favor. Y entonces en este campamento tuve la oportunidad de estar compartiendo muchas de las herramientas o empezar a dar clases básicamente de robótica con chavos que eran ya de con niños de 12 a 14 años. Y algo que de verdad me impresionó muchísimo es que cuando yo volteo a ver al salón, me acuerdo que entro al salón y me doy cuenta que más de la mitad del salón eran niñas. Y yo dije como, no inventes, o sea, yo a los 12 años estaba pasando por una situación bien complicada y ahora tengo la oportunidad de venir y dar clases a niñas y ver que había un salón tan lleno de niñas, dije como, está valiendo la pena todo lo que he estado haciendo. El pararte simplemente, el decir, mira, sí estoy haciendo las cosas, mira, sí se puede, la ingeniería, la tecnología. Dije, con eso simplemente es estar sembrando la semillita y ahora puedo ver que años más tarde ya hay niñas que están involucrándose, ya hay niñas que tienen la oportunidad. Por eso venimos y les presentamos Tecnolochicas. Entonces, de verdad no se pierdan la oportunidad de aprovechar este tipo de oportunidades. Se necesitan, porque tal vez a nosotras nos tocó tal vez un poco más difícil, pero les aseguro que las nuevas generaciones ya está siendo muy diferente para ellas. Ellas ya no tienen que pasar por muchas de las cosas que tal vez a nosotras nos pasó para poder llegar y tomar una carrera como esta del STEAM. Siguiente, por favor. Y siguiente.
Los puntos terminan uniéndose y los sueños dejan de ser sueños y se convierten en posibilidades. Siguiente, por favor. Siguiente. Hace poquito, el año pasado, tuve la oportunidad de ir al IFA. El IFA es la Feria de Innovación y Tecnología, muy parecido al CES, pero la más importante de Europa. Y para que entiendan como lo interesante de esta feria es que Albert Einstein se presentó en esta feria en las primeras ocasiones y habló, me acuerdo no estoy segura de qué fue lo que habló, pero se presentó como orador. Entonces, el tener la oportunidad de ir a una de estas ferias es como, wow, ¿qué está sucediendo, no? Y me acuerdo que fue en Berlín, en Alemania, estando en Berlín, yo decía como, tal vez no estoy haciendo bien las cosas. Empecé a sentir esta inseguridad, ¿no? No nos pasa que estamos en el lugar correcto, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero de pronto nuestra propia mente empieza a decirnos como, no, tal vez no lo estás haciendo tan bien. Mira, voltea a ver a tal, lo está haciendo mejor que tú. Tal vez si te esforzaras más, tal vez si hicieras las cosas mejor, tal vez si hicieras esto. Y me acuerdo que estando en este evento, era algo impresionante, era un sueño cumplido para mí, pero no paraban estos pensamientos constantes de que no estaba haciendo las cosas bien. Siguiente, por favor. Y entonces ahí surge otra de las frases que siempre pongo. Lo que hoy estás viviendo alguna vez fue un sueño, reconoce tu propio éxito. Esta es una de las cosas que más nos cuestan hacer y reconocernos a nosotros mismos, reconocer el esfuerzo que a veces nosotros mismos ponemos, la pasión que ponemos, porque se nos hace más fácil voltear a los lados y ver que todo el mundo lo está haciendo mejor que nosotros, a pesar del lugar en el que estemos, y entonces empezamos a sentirnos chiquitos y a sentirnos no capaces, y la realidad es que somos muy capaces y que lo único que necesitamos a veces es decir, lo estás haciendo bien, aplaudirnos tal cual y seguir adelante. Siguiente. En enero, de hecho, retomando lo de soft skills, tomé un curso de negocios, de negociación, y la gente me decía, oye, ¿por qué vas a estudiar negocios si tú eres ingeniera? Como que nada tiene que ver. Entonces decía, no, es que en mi trabajo, más que hacer videos ahora, es de verdad aprender a negociar, aprender a platicar, a colaborar con más de, les soy sincera, tengo como 30 personas que me piden cosas y a las cuales yo les tengo que responder, como 30 jefes. Entonces imagínense, si a veces cuesta lidiar con tus papás, imagínate lidiar con 30 personas que quieren diferentes cosas y cómo comunicas que tú no estás de acuerdo o que sí estás de acuerdo. Entonces dije, por eso hago tanto hincapié en que nos sigamos certificando, en que sigamos preparándonos, y no muchas veces en la parte técnica, también en esta parte de habilidades. Siguiente, por favor. Bueno, y esa fue una conversación hace poco que tuve con mi mamá y me escribió, hola nena, hola mamá, ¿a dónde fuiste hoy? Y le mando una foto, estoy en un glaciar. Estaba en Argentina, hasta la punta de Argentina, hasta la parte más sur, en uno de los glaciares más altos de todo el planeta. Y entonces me gusta ponerles este ejemplo porque digo, muchas veces para poder estar ahí arriba, es necesario que hayas estado hasta ahí abajo, es necesario que hayas pasado lo que hayas pasado, y ahora me doy cuenta y vuelto hacia atrás y digo, híjole, si no hubiera sucedido lo que tuvo que suceder, hoy no estaría aquí, hoy no estaría allá, y entonces agradezco que todo eso sucedió porque es lo que me ha dado las fuerzas para decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Siguiente, por favor. Enfócate en trabajar por ello porque nadie más lo hará por ti. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento invitamos a quienes tengan preguntas, pues que alcen su mano y pasaremos con el micrófono. Si tienen alguna pregunta, duda con respecto a lo que nos acaba de platicar Asiel. Vamos, chicos. Por acá adelante, ¿no? A ver. Creo que la charla que diste a todos nosotros creo que es muy importante, que todos nosotros deberíamos, o todas las personas al menos de esta edad deberían tomar, porque creo que hasta cierto punto recolectas muchísima información que tú viviste a lo largo de muchísimos años, bueno, algunos de estos últimos años, para transmitirla a todos nosotros, a todas nosotras que a veces tenemos miedo, que a veces no queremos cumplir nuestras metas, que tal vez nos están reprimiendo o no sabemos qué hacer con nuestra vida. Creo que, pues, más que nada, más que una pregunta, es una gracias
y creo que el trabajo que estás haciendo, que al final personalmente no conocía, pero se me es muy relevante y creo que pues toda esta idea es fascinante. No, gracias. Me chiviaron. No, definitivamente para mí es increíble el poder estar aquí. Al final, lo dije, el ver a estar con niñas a veces es lo que te dice, como hay que seguir haciendo las cosas, ¿no? Hola, hola. Te quería preguntar, cuando empezaste a hacer videos y empezaste con con tu vida ya como de influencer, ¿lo tenías desde el inicio o fue algo que fuiste desarrollando, mejorando? O sea, ¿crees que desde un inicio ya tenías las habilidades necesarias? Como que a lo que voy es, desde el inicio ya era fácil para ti hablar a la cámara, hacer los videos, te explicabas bien, o tuviste que desarrollarte mucho, o qué cosas tuviste que hacer para... Yo te sigo, entonces veo tus videos y digo, oye, se expresa muy bien. En su momento yo hacía streams en Twitch y siempre me costó mucho cómo hablar. Entonces quisiera saber qué hiciste o qué cosas hacías para hablar mejor. Definitivamente no. Bien dicen que hazlo tantas veces hasta que te salga bien o convenzas a los demás de que lo haces bien. Entonces, no, yo de verdad grababa 30 veces a veces un video, o sea, no sabía hablar a la cámara, me daba mucho miedo, me ponía enfrente y yo no me reconocía a mí misma. Es súper complicado verte a ti mismo en una cámara y hablar. Empiezas a notar que, no sé, tu boca hace cosas raras y cuesta muchísimo. Y de verdad, ahora me dicen como, oye, ¿cómo aprendiste? Y yo, pues no hay una escuela que te enseñe a hacer las cosas. Entonces, lo único que hice fue práctica, hacerlo una y otra y otra y otra vez. Y ahora muchas veces me ven, he impartido clases incluso de cómo hacer contenido de producto para emprendimientos así. Y me dicen como, no inventes, me acabas de vender un lápiz, ¿no? Y digo como, créeme que eso no era el inicio. O sea, ha sido el 3, 4 años de trayectoria y a veces pareciera que tu trabajo solo consiste en hacer videos, ¿no? En grabarlos y editarlos. Y la realidad es que no. Hay muchísimo detrás, el tener contacto con un montón de gente, agencias, el tener que estar revisando contratos de 14, 16 páginas, el tener que incluso estar negociando, ¿no? Estar jalando, cediendo, ver cómo salen las cosas. Entonces, sucede un montón de cosas detrás de cámaras que definitivamente nadie me las enseñó y la primera vez que me acuerdo que me mandaron un contrato, yo dije como, ¿y esto? ¿Qué hago? Y me acuerdo que lo leía y yo sentía que leía así como francés, o sea, decía, no, o sea, ¿qué hago, no? Y está chiquito, eres inexperto y dices, pues se lo mando a un abogado, pero pues no tengo para pagarle a un abogado, entonces, ¿qué hago? Y entonces empiezas como a buscar, ¿no? ¿De qué manera puedes hacer las cosas? Y entonces la respuesta es no. Definitivamente nunca sabemos qué es lo que va, ni siquiera yo sabía qué era lo que tenía que hacer o en qué iba a consistir mi trabajo y fue estar aprendiendo y no sabes, la primera vez que me subí a un escenario yo sentí un miedo así que decía no quiero hacerlo, no quiero hacerlo y así me sucedió con las primeras veces de muchas cosas, ¿no? La primera vez que por ejemplo trabajé con Google dije como de ¿y si me equivoco? ¿Y si hago mal las cosas? Y entonces ese miedo que nos sucede todo el tiempo en todas las cosas, yo también lo tuve, pero fue el más de es que ya tienes el no. Y si no lo intentas, te vas a quedar con ese no. Y si salen bien las cosas, pues chance y salga bien. Y la realidad es que muchas veces te vas a equivocar, pero también muchas veces te va a ir muy bien. Y eso va a ser aprendizaje. Y de ese aprendizaje vas a aprender a no volverte a equivocar de la misma forma. Entonces. ¿Se escucha? Bueno, antes que nada, yo te quisiera agradecer el que vinieras a compartirnos toda tu experiencia. Creo que para más de uno de los presentes, cuando nos vuelvan a hacer esa pregunta de una persona que admiramos en la cuestión de las tecnologías, pues vamos a pensar en ti como un referente. Así que muchas gracias. Y bueno, yo te quisiera preguntar, justo con esto que nos platicas de todos los pensamientos y todas estas dudas que uno llega a tener cuando voltea a ver a los demás y el reconocimiento como del trabajo propio, ¿cuál es un tip que tú nos podrías dar para poder fortalecer esa parte de pues, enfocarnos en lo que nosotros hacemos a nuestro ritmo, en lugar de estar como al pendiente de los demás? Claro, y fíjate que a veces pareciera que ya no pasa y la realidad es que todavía ayer estaba, no sé, viendo ciertos perfiles y decía, es que tal vez ellos lo están haciendo mejor que yo, ¿no? Y es bien fácil voltear a ver y creer que todo el mundo lo está haciendo mejor que tú y tú eres el que peor lo está haciendo y la realidad es que no.
La realidad es que algo que a mí me ha servido en lo personal muchísimo es de verdad voltear atrás y ver todo lo que has ido tú logrando, todos los pequeños y grandes éxitos que has ido teniendo y decir, oye, pues yo también hice esto, otro. Y entonces reconocerte a ti mismo, porque muchas veces tenemos pequeños o grandes logros y nadie nos lo reconoce o esperamos que papá y mamá nos aplaudan y la realidad es que no, así, mamá, gané un hackathon. ¿Y eso qué es, no? Entonces, el tú mismo decir, ok, me voy a aplaudir esto porque de verdad entendí que trabajé 30, 60 horas por esto y entonces ya lo alcancé. Y entonces cuando nos empezamos a reconocer a nosotros mismos y ahora sí nos damos nuestra propia palmadita, de verdad las cosas empiezan a cambiar. Es aceptar que somos capaces. Literalmente mi papá es lo que siempre me repite mucho y se lo voy a agradecer, es créetelo. Créete que estás haciendo las cosas bien, créete que estás trabajando por eso, créete que todo el esfuerzo que estás poniendo, lo que te estás desvelando, que te estás despertando temprano, todo eso está sumando. Entonces, date tus palmaditas, agradécete por todo ese esfuerzo que has estado teniendo, por esa ocasión que, híjole, tenías muchas ganas de, no sé, a mí me pasaba de ir a una comida familiar, a una carne asada y decías, no puedo porque tengo que trabajar. Bueno, ese pequeño esfuerzo de esa ocasión, de verdad apláudetelo, porque al final pudiste dejar todo de lado e irte a hacer otra cosa y decidiste hacerlo. Entonces, estos pequeños pasos son los que te tienes que estar todo el tiempo aplaudiendo, porque son lo que él mismo muchas veces me dicen, oye, ¿cómo le hago para no perder motivación? Que va muy ligado. Justo cuando te empiezas a aplaudir tantas cosas y decir, ok, lo estoy haciendo bien, aunque sean pasitos chiquitos, ¿no? Hoy logré despertarme temprano, tendí mi cama, me hice un café y sí hice ejercicio. O sea, esa pequeña actividad diferente, decir, pude haberme quedado en la cama y despertarme hasta las 10 de la mañana y hice las cosas diferentes. Así que muchas gracias, Asiel, por haber hecho eso, ¿no? Entonces, justo eso, aplaudirte todas esas pequeñas cosas que al final van a ir sumando y que, a ver, Roma no se hizo en un día. Entonces, esos pasitos pequeños que vamos teniendo de verdad nos llevan bien lejos. Yo no me imaginé, de verdad, muchas de las cosas que a veces pongo en las presentaciones, digo como, no inventes, esto hice, estuve aquí. Digo, sí, o sea, créetelo y agradécetelo. Entonces, pues eso. Una pregunta, quiero felicitarte, la verdad, porque, bueno, has conseguido mucho a tu, bueno, no recuerdo cuántos años tienes, ¿me recuerdas? 24. 24. Ok, entonces felicidades porque a tus 24 años has conseguido mucho, la verdad. También, bueno, no sé si tus papis están aquí. No, sí. Ok, bueno, también quiero felicitarte porque tienes grandes padres. Bueno, la verdad es que sí admiro mucho que te apoyen mucho y también porque lo que cuentas de que que tu mamá no te quiso dejar en el hospital, lo admiro mucho de ella. Ujú. Claro. Y también he de confesarte que, no sé, con todo lo que has platicado y con toda tu trayectoria, me hace preguntarme a mí mismo como de, ¿y tú qué estás haciendo, no? Pero bueno, mira, yo creo que la intención de que hayas venido es eso, de que nos hagas preguntarnos, ¿no? De que empecemos a ponernos un poquito más las pilas. Bueno, pues nada más es eso y pues muchas felicidades, repito. Muchas gracias. Sí, que sirva de inspiración más que ustedes se sientan así como, no, todo lo contrario. El chiste es venir aquí a platicar que sí se puede y que a veces queremos tener una superproducción o un montón de planeación y la realidad es que a veces solo necesitas dar el primer paso para que las cosas empiecen a tomar su camino. Bueno, yo me preguntaba, con tantos proyectos que tienes y actividades, ¿cómo lidias con esa cuestión del tiempo? ¿Cómo es que logras organizarte sin llegar a saturarte tanto? Hay algo que últimamente me digo mucho, es siempre estoy llegando tarde a todos lados. Y la realidad es que no, de hecho soy puntual, pero esa sensación de que todo el tiempo tengo algo que hacer, todo el tiempo falta algo y si no falta, ese día van a llegar un montón de pendientes. Entonces, creo que lo más importante es uno priorizar, de verdad priorizar a ver qué es lo que realmente urge y aprender a poner límites también, ¿no? Muchas veces hay actividades que no son tan necesarias, pero por alguna razón sentimos que tenemos que hacerlas y entonces hacemos esas actividades y dejamos de hacer otras actividades más importantes. Entonces, número uno, priorizar.
Y número 2, tener una organización del tiempo, literal. Yo tengo mi calendario y a veces el tomarme los 20, 30 minutos a sentarme frente al calendario y decir, a ver, ¿qué actividades tengo pendientes? ¿Cuáles voy a hacer? ¿Qué sigue? Y yo uso herramientas bien simples como Google Calendar y me parece Google Task, algo así. Y con esas dos de verdad marcan la diferencia. Muchas veces nos estresamos porque sentimos que tenemos un montón de cosas que hacer, un montón de tareas, actividades. Y la realidad es que cuando nos sentamos y las plasmamos, decimos como, ok, creo que sí me va a alcanzar el tiempo, tengo el tiempo correcto para hacer las cosas. Entonces, bien importante la planeación, de verdad. Y con la planeación ya tú puedes tener oportunidades. Si ves que no va a alcanzar a salir algo, ser bien sincero con tu jefe, decirle, oye, ¿sabes qué? No te tengo para hoy lo que me pediste, te lo tengo para mañana. Pero entonces tener esa comunicación también con tu superior, de verdad te abre muchísimas puertas. Y entonces tu superior ya no le quedaste mal porque ya no le entregaste ese día, sino que dice, mira, me lo entrega al día siguiente, pero me lo va a entregar y me lo va a entregar bien, ¿no? Entonces tener planeación, tener priorización y pues justo me cerraría eso. Bueno, mi pregunta es más de acuerdo a las finanzas. Bueno, a mí me interesa saber cómo es que, en qué momento te diste cuenta que ya eras financieramente libre y qué acciones tuviste para llegar a ese momento. Híjole, buena pregunta. Yo creo que cuando pude pagar todos los servicios de donde vivía, me pude comprar comida y pues creo que en mi caso fue un poquito diferente porque di el brinco de un momento a otro y fue como una decisión que tomé un poco alebrescado, o sea, no fue como que dije, me quiero independizar, ¿sabes? Como que pasó de un momento a otro con lo de mi hermana, con lo de mi familia y como que el obligarme a decir como, híjole, es que si yo no me hago cargo de esto, nadie se va a hacer cargo, ¿me explico? Entonces, y otra de las cosas que a mí me ayudan un poquito con el tema financiero es, de verdad, o sea, digamos, hablando un poquito a nivel personal, pues separar, ¿no? Separar, ok, ¿cuántos son gastos que son de siempre, que se tienen que hacer, como luz, agua, cuánto voy a dedicar al ahorro? Yo sé que los voy a espantar con esto y no quiero, pero de verdad es bien importante que empiecen a revisar lo de su plan de retiro. Yo sé, aún ni siquiera se gradúan, pero que sea una de las primeras cosas que hagan cuando se gradúen o cuando empiecen a ganar su dinero, revisar el tema del plan de ahorro, porque les juro eso los hará adultos muy responsables. La parte también del seguro médico y entonces a veces llegan cosas donde yo digo como, chin, ya no quiero ser adulto, ya no quiero ser adulto chiquito, ¿no? Un montón de pagos, un montón de cosas y tú dices como, pues no, o sea, no es como yo pensaba, ¿no? Era bien diferente cuando tú ganabas tu propio dinero y ese dinero lo usabas para tus cosas, para salir, para tu ropa y cuando ya entonces ese dinero también tiene que rendir para pagar todos los gastos pues, de tu casa, los gastos de alimentación. Entonces, híjole, ¿qué sería mi recomendación? Que tengan muchísimo orden en esos gastos, ¿no? Es que podría darte un montón de tips, ¿no? Podría seguir y seguir y seguir, pero yo creo que lo más importante es que ordenes todos esos gastos, que literalmente te pongas en un Excel y digas, a ver, ¿cuánto estoy gastando semanalmente en comida? ¿Cuánto es de luz? Un estimado. ¿Cuánto es de agua? Un estimado. Y entonces dices, bueno, necesito tanto, ya tengo tanto, y entonces sobre eso ya puedes decir, bueno, sí, financieramente ya puedo ser libre o todavía necesito tener un ingreso más extra, entonces hago esto otro, ¿no? Entonces, a mí me ha servido mucho eso y les voy a ser bien sincera, los primeros meses siempre son bien complicados porque no sabes cómo funciona el dinero, no sabes cómo se pagan muchas cosas y entonces me acuerdo que yo me frustraba mucho porque yo no sabía pagar el agua, por ejemplo, no sabía ni dónde pagarlo. Entonces, siéntanse tranquilos si están en ese proceso. De verdad, sí cuesta al inicio, pero después las cosas fluyen así bien rápido. No se pongan tristes si un día les cortan el agua, créanme que me la han cortado también a mí. Entonces, de verdad, mi único consejo es ordenen bien y sean pacientes con ustedes mismos, porque no es un proceso fácil y está bien frustrarse y está bien que a veces no salgan las cosas como muchas veces esperamos. Creo que de eso se trata, ir creciendo y ser un adulto chiquito. Bueno, chicos, vamos a cerrar aquí la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a darles un fuerte aplauso a Ciel, por favor.
Muchas gracias. Muchas gracias por tan bonitas palabras, tan inspiradora plática. Y bueno, te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Chicos, por ahí tuvimos una plática de Tecnolochicas. ¿Quién de ustedes se registraron para que les den sus souvenirs? Por aquí. 1, 2, 3, 4 por acá. Entonces, para que pasen por sus playeras, sus cuadernos y por ahí otros regalitos que tienen.